Recuerdo mi infancia cuando yo veía muchas comiquitas y muchos cómics que mostraban muchas esculturas y monumentos americanos, entre ellos la Estatua de la Libertad, el Vince de Chicago y otros más, el Golden Gate Bridge en San Francisco. Pero hay uno en especial que siempre quise conocer y hoy se me dio la oportunidad, que es el Monte Rushmore, que está ubicado en Dakota del Sur. Esta escultura es muy histórica, que representa a los 4 presidentes. Los invito a que me acompañen, que sin duda alguna no se van a arrepentir. El Monte Rushmore es un monumento que honra el nacimiento, crecimiento y desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica y representa los 4 presidentes: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Está tallado en una montaña de granito y mide desde la cabeza hasta la barbilla, cada escultura 18 metros. Y fue diseñada por el escultor danés americano Blons y su hijo Lincoln Blons. Es algo sin duda alguna maravilloso. Es una experiencia que tienes que vivir. Yo me acuerdo cuando yo era niño, siempre veía comiquitas y veía esta estatua y dije, algún día voy a estar aquí, y hoy en día estamos aquí. Lo comparto con ustedes, gente buena. Espero que disfruten este maravilloso momento y esta maravillosa escultura, que sin duda alguna es un icono emblemático de los Estados Unidos de Norteamérica. Es impresionante cómo fue tallado en una montaña y sobre todo el gran tamaño que tiene, 18 metros de altura por cada cara de presidente. Si visualizan, el primero, que es George Washington, es el que resalta entre todas las esculturas. De último está Abraham Lincoln, Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt. Pero de verdad que es un trabajo que vale la pena admirar. Es un trabajo que te puedes quedar aquí fácilmente todo el día, porque es una belleza, una experiencia única. En la parte de abajo está un anfiteatro donde ciertas épocas del año, más que todos los fines de semana, hacen alguna presentación histórica donde hablan de todo, cómo fue construido y a su vez sobre la historia de Estados Unidos. Y es muy interesante porque lamentablemente hoy no se los puedo mostrar, pero hacen historia vivida. Los personajes se visten de acuerdo a la época, simulan batallas, simulan la guerra civil y cada participación que tuvo cada uno de estos presidentes. Sería muy interesante asistir a uno. Lamentablemente el día de hoy no tocamos con suerte. Aquí en esta placa tienen todo lo que representa el monumento. The National Park Service gracefully acknowledges the generous contribution of the following of their support. Todas las empresas o todos los organismos que contribuyeron en su momento para la construcción. Funding sponsor, $1 millón. Los escultores Circle, $500,000 a $999,000. Asumo que fue el cobro que realizaron para construir esto. El presidente Sharon and Jean Wayne, cuando fue construido, $250,000 a $499,000. La Independencia Society, Patriot Society. No entiendo mucho esta placa, pero asumo que honra a todos los que construyeron este monumento. De verdad que es algo muy interesante. El ángulo que lo veas, yo estaba en otra esquina, ahora estoy en la esquina izquierda. De cualquier forma que lo veas, tiene una vista maravillosa.
Can I ask you a question? Certainly. Who you represent? Who do I represent? Yes, I sir. represent no one, but I do know my name, but I don't know your name. My name is Mr. Jefferson. My name is Luis, Mr. Jefferson. Nice to Mr. meet you. Lewis, nice to meet you. And where are you from? Actually, I'm from Venezuela. From Venezuela. Yes, sir. But I live here in the United States like 10 years ago. Oh, excellent. Yes, sir. I have a YouTube channel, so I would like to share this experience to meet you. It's a really pleasure. Let me ask you a question, Yes, sir. One of the most fascinating gentlemen I've ever met Okay. was a Baron von Humboldt, and he would tell me about coming through parts of South America, and he came to us and he sat with us in the president's home. And I remember my Secretary of Treasury, Mr. Gallatin, saying Baron von Humboldt had more to teach me about the world than I have ever learned before, and he did so in only 2 hours of discussing. Oh, my goodness. And much of it had to do with your continent. Actually, it's very interesting because that character in Venezuela, there are some important things. In name of him, we have a university, University of Humboldt, and actually we have in Caracas, the capital, we have a big mountain. The name is Avila, and in the top there is an important hotel like 80 years ago. The name is the Hotel Humboldt. Well, fascinating. Yes, Well, sir. I can tell you that it was a wonderful evening that we spent with him. That was, I would like to be you because that was a really pleasure. Sir, thank you so much, okay? Me too. Wonderful day. Bye. Bye, adios. Bye. Vaya cambio. Amén. Bueno, qué interesante. Un señor que representa a uno de los presidentes y de verdad que es una persona muy culta. Me estaba diciendo que tuvo la oportunidad de conocer a Mr. Humboldt en una cena. Y bueno, le estaba hablando que justamente Humboldt estuvo muy ligado a Latinoamérica, especialmente a Venezuela. Y tenemos dos cosas importantes como que la Universidad de Humboldt y el Hotel Humboldt. No conozco mucho la historia sobre Humboldt, pero sin duda alguna lo vamos a investigar, gente buena. Pero de verdad que es interesante. Ya conocieron a uno de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Interesante este pasillo porque tenemos cada una de las banderas de todos los estados de Estados Unidos, valga la redundancia, que tenemos Wisconsin, Wyoming, de aquel lado West Virginia, Washington, Virginia, aquí tenemos a United States, Virgin Islands, Utah, Vermont, por ahí tenemos South Dakota, Tennessee, Texas, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Dakota, Northern Islands, Ohio, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Nebraska, Montana, Missouri, Michigan, Minnesota, Mississippi, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Iowa, Indiana, Illinois, Guam, Hawaii, Idaho, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Florida, District of Columbia, que viene siendo Washington, D.C., Alabama, Alaska, American Samoa, Arizona, Arkansas, California. Muy interesante. Este pasillo, cada una de estas banderas representa a cada uno de los estados. Por aquí tenemos, señores, a George Washington, si mal no me equivoco. Just I want to introduce to Latin America a George Washington. Bienvenidos a los Estados Unidos. Muchas gracias, señor. De nada, señor. Thank you, sir. Oh, did you get it already? Yeah, oh, I my got goodness, it. that was so fast. No, yeah, that was quickly. No worries, it was a pleasure, sir. Bueno, acaban de conocer al presidente George Washington. De verdad que esto es emocionante, gente buena. Esto es una experiencia que transmuta hacia el pasado. De verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Vamos a ver si conseguimos a los otros dos presidentes. Ya conocimos a Jefferson y a Washington. Vamos a ver si vemos a Roosevelt y a Abraham Lincoln. Bueno, una de las cosas interesantes, tenemos, como todo sitio turístico, tenemos una tienda de souvenirs. Puedes llevarle un presente a cualquier familiar. Yo por lo particular conservo mucho este tipo de cosas. Miren esto tan bonito, son como unos chocolates en forma de cada uno de los presidentes. Interesante,
Tienen absolutamente de todo, hasta navajas. Miren esto de Lego para los niños, súper interesante. Bueno, es una tienda que puedes comprar cualquier detalle, desde camisas hasta joyería. De verdad que es muy interesante y muy bonito, tienen de todo. Y ya que visitaste este lugar, ¿por qué no llevarse un recuerdo del tiempo que viviste aquí? Bueno, esta estatua que ven aquí es de Dodson Borglum, en honor y a su hijo Lincoln Borglum. Este fue el escultor que diseñó el monte Rushmore. Es un escultor danés-americano. Interesante. Y en este lado están todos los trabajadores que participaron en la escultura. Desde 1927 a 1941, que fue donde se construyó el monte Rushmore. Wow. Me atrevo a decir que 300, 400 personas. Sin duda alguna, esto es una experiencia que tienes que vivir. Si vienes a Dakota del Sur, tienes que venir al monte Rushmore. Es uno de los íconos emblemáticos de Estados Unidos, que representa la historia, el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo de la nación estadounidense. De verdad que es una experiencia única, no puedes dejar de visitarla. Si te está gustando este video, el mejor regalo que me puedes premiar es con un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que esté subiendo nuevos videos. Muchas gracias. Cuando entres al monte Rushmore, antes de llegar a las esculturas, en la entrada está un centro de información con todas las actividades que te brindan, especialmente las del teatro. Si quieres detenerte aquí y preguntar, te van a informar absolutamente de todo lo que puedes hacer. Por supuesto que todo tiene un fee, tiene un costo por mantenimiento del lugar. A pesar de que es un monumento nacional, un parque nacional, tiene su costo. El costo para parquear el vehículo, cuando vengas con vehículo, es de $35. Un poco elevado, especialmente yo que estuve 2 horas nada más. Pero bueno, es el precio que se paga como tal. Para que lo tengas presente y planifiques si vas a venir en vehículo, son $35. El estacionamiento es súper seguro. De igual manera tiene muchísimos empleados, están dirigiendo el tráfico constantemente y te va a brindar un mayor acceso y una comodidad. Tienes estacionamiento techado y estacionamiento al aire libre. Como ando en la cargo van, me mandaron a parar afuera con los RV. Y no podía dejar de saludar a la protagonista principal de esta aventura, la Lobo Patrulla. Esta señora tiene muchas historias. Ahorita venimos desde Calgary, Canadá. Por esta señora he recorrido casi todo Estados Unidos. Solamente le falta un estado, Washington State. Y muy pronto lo vamos a hacer. La Lobo Patrulla. Cuando vienes en vehículo, antes de llegar al monte Rushmore, está una especie de pueblito que tiene muchas atracciones, tiene muchas cosas, íconos emblemáticas, como son esculturas indígenas, de los apaches, vaqueros. Puedes hacer paseos en helicóptero, puedes comer en cualquier restaurante. Hay muchos restaurantes artesanales, se especializan en carne. Tienes 2 hoteles que están en la entrada. De verdad que es un sitio que tienes que visitar en familia. Fácilmente vas a pasar un día, te vas a impregnar de la historia de Estados Unidos. Si vienes con niños lo van a disfrutar muchísimo, tanto viendo los presidentes, los caracteres que los representan, los restaurantes, los souvenirs y sobre todo la historia. Mi conclusión es, esto es espectacular, es una experiencia única. Yo en lo particular lo he disfrutado muchísimo, es algo que quería conocer hace muchísimos años. Tienes que venir, pasa un día completo, lo vas a disfrutar al máximo, vas a impregnarte de esa cultura americana, de esa historia. Es algo que tienes que visitar. Bueno,
Bueno, no podíamos irnos desde el monte Rushmore sin dar un paseo en helicóptero y mostrarles desde las alturas esta maravilla y esta encantadora escultura. Espero que disfruten el viaje. Bueno, gente buena, acompáñenme a volar un rato para presentarles el monte Rushmore. Espero que disfruten el viaje. Thank you, mister. Bueno, estamos esperando que el capitán haga el chequeo de seguridad para despegar en el helicóptero que nos dirige hacia el monte Rushmore. All right. Yes, sir. What's your name? My name is Louis, sir. My name is Louis, sir. My name's Mike. Nice to meet you, sir. All right. So, I'm a co-pilot today. Okay, All right, couple pre-flight checks. Parachutes are coming off. okay. We're off. Governor's already on. Hydraulics are already on. On. All right. Okay. Spin up the helicopter. Perfect. We're gonna come across Keystone. Okay. Over Gold Rush now. Gente buena, muchas gracias por acompañarme a vivir esta experiencia. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan deleitado con el monte Rushmore, sobre todo de conocer al presidente George Washington y a Thomas Jefferson. Tuvimos ese honor de conocer a dos de los expresidentes norteamericanos muy famosos. Espero que este video te haya gustado. Recuerda que mi mayor regalo para contribuir y motivarme a seguir haciendo videos es un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subo un video. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de las claves del éxito: disciplina, constancia y enfoque.